Muy buenas tardes, qué bueno que nos acompañan en este otro de tu programa Acontecer Médico en este jueves. Bueno, recuerden que estamos todos los jueves de 2 a 3 de la tarde. También tenemos la repetición de 1 a 2 de la tarde los viernes y los domingos a primera hora, a la 1 de la mañana. También nos pueden sintonizar y nuevamente estarse informando de todos los temas que estamos desarrollando este día. Esta tarde hemos seleccionado un tema muy de la actualidad, que yo creo que por este cambio de clima va a ser cada vez más frecuente. Vamos a hablar de la sinusitis, más bien rinosinusitis, ya que ese es el concepto que actualmente ya se le está dando por el hecho de que están involucrados tanto la nariz como los senos paranasales. Es un nuevo concepto. Bueno, para ello vamos a tener aquí un especialista, como siempre, que siempre les traemos a los meros médicos líderes de opinión aquí en nuestro estado y en un momento más vamos a entrar en detalle. Solo que antes, y también pongo a sus órdenes este foro para que ustedes puedan darnos alguna información como un servicio social cuando ustedes lo requieran. Tal es el caso de esta tarde, que estamos solicitando sangre. Se solicita sangre tipo A positivo, de preferencia o inclusive de cualquier otro tipo, para la señora Marcela Hernández Vázquez. Para la señora Marcela Hernández Vázquez, ella se encuentra internada en el Hospital San Javier en terapia intensiva. Pueden llamar al teléfono 3669-0222, 3669-0222, en la extensión 1771. Ojalá que puedan asistir muchos para que se les haga su valoración y ojalá que también haya pues muchos donantes, no nomás para esta paciente, sino siempre para cualquier paciente que lo requiera. Y bueno, queda la invitación para que este foro, ustedes también, es su espacio para que nos puedan pasar la información, cualquier cosa que requieran en el área médica, estamos aquí para servirles. Bueno, pues entonces comenzamos este programa de esta tarde. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bien, pues entonces iniciamos con este tema. Fíjense que es algo muy común. Bueno, antes que nada, Ricardo Ursúa, su servidor, no me presenté. Siempre estoy a sus órdenes dentro del programa o también, ojalá que a través de sus llamadas, como ya lo han estado haciendo, tanto en vivo como cuando los programas se repiten. Recuerden que estamos en el 3719-9763, 3719-9763. En este momento nos pueden llamar y hacer extensivas pues todas sus dudas, preguntas que tenemos para nuestro invitado de esta tarde. La sinusitis o la rinosinusitis es un padecimiento que prácticamente a todos nos da, desde los niños, adolescentes, adultos mayores. Y bueno, hay muchísimas causas donde definitivamente viene esta infección o inflamación de la nariz y los senos paranasales. Yo creo que una cuestión muy importante es que a veces se confunde. Hay personas que padecen frecuentemente de dolores de cabeza. Esos dolores de cabeza probablemente, independientemente de que pueda ser estrés o alguna otra causa, pero en muchas ocasiones es generado porque hay esta congestión a nivel de los senos paranasales. Bueno, pues esta tarde tenemos al doctor Héctor Macías Reyes, otorrinolaringólogo y endoscopista también, que ya había estado con nosotros. Me da muchísimo gusto que sigamos con esta temática de oído, nariz y garganta. Doctor, bienvenido. Ricardo, un placer estar aquí contigo nuevamente y tu público. Al contrario. Pues bueno, yo creo que iniciando, ¿qué son los senos paranasales, doctor? Bien, mira, los senos paranasales son cavidades neumáticas que están en la cara, alrededor de la nariz, por arriba de la boca, entre los ojos, debajo de los ojos y por arriba de los ojos. Correcto. Y estas cavidades neumáticas ayudan mucho, en parte, a aligerar el peso de la cara por un lado, pero principalmente actúan para acondicionar el aire. Correcto. Darle esa condición respiratoria para que llegue limpia, pura a nuestros pulmones. Es lo que hace la nariz y son los senos paranasales. ¿Serían en este esquema que estamos viendo, aquí tenemos, doctor? En la parte superior tenemos los senos frontales. En lateral inferior, por debajo de los ojos y al lado de la nariz, son los senos maxilares. Los pequeños que están ahí. Así es. Estos son los que se ven en este esquema. Y el seno etmoidal se encuentra un poco más posterior a esta imagen, entre los ojos. Y finalmente el seno esfenoidal, que está hasta en la parte más posterior, en lo más atrás de la nariz.
Correcto. Sí. Entonces la función, me decías, doctor, es obviamente calentar el aire, atrapar todas las partículas que pueda haber, pero obviamente yo hablaba al principio de esta interrelación que existe entre lo que es la nariz y los senos paranasales o viceversa. ¿Cuál es esta interrelación? Muy bien. En lo que es la nariz, la cavidad nasal, tiene aproximadamente una dimensión de 8 centímetros hacia adentro, desde la punta, 8 centímetros hasta la parte posterior de la nariz, y de arriba hacia abajo son aproximadamente 5 a 6 centímetros, depende de la persona, o hasta 7 centímetros. Correcto. Este es un volumen importante en donde en la nariz está dividida en dos narinas, derecha e izquierda, separadas por el tabique nasal, que a veces puede tener alteraciones, pero estando recto este tabique ayuda a funcionar mejor la nariz. Y en las paredes laterales, hacia los lados por dentro, están las estructuras que les llamamos cornetes, que es un tejido cavernoso que tiende a crecer o a disminuir de tamaño, depende de las condiciones atmosféricas, depende la temperatura, depende el estado de limpieza de las condiciones atmosféricas. Se va adaptando, digamos, al medio ambiente. Se va adaptando, y también depende del estado en que se encuentra el paciente, estrés o tranquilo o cambios hormonales. Entonces, este tejido cavernoso responde tanto al medio ambiente como a estados internos de cada paciente. Y precisamente la función de ellos es ejercer resistencia al aire. Para cuando llegue el aire, choque con estas paredes, con estos cornetes, forme una turbulencia el aire, y entonces todas las partículas que van en el aire se peguen al moco que se encuentra en la nariz. Correcto. Que entre paréntesis se produce aproximadamente 1 litro de moco al día en cada paciente, y lo estamos deglutiendo. Una vez que este aire choca con las paredes, entonces se limpia, se calienta, se humedece, es decir, se acondiciona para que llegue a la garganta de la manera más propicia y no tengamos problemas de faringitis. Claro. Por la irritación de las partículas en la garganta, o también por los cambios en la temperatura. Prácticamente llega a una temperatura corporal a la garganta, de tal manera que puede ser inspirado este aire y llevado hacia los pulmones prácticamente de una manera estéril. Y más limpia, claro. Aquí en este caso el funcionamiento que tiene la nariz y el estar atrapando estas partículas de alguna forma lo que hace es que ahí se condense todo. Es por eso que a veces vienen esos sistemas de defensa como el estornudo, la tos, cuando no hay esa calidad de aire, y entonces hay diferentes, en el camino hay diferentes pasos donde se hace ese tipo de reacciones, ¿sí? Efectivamente, una de las primeras respuestas del organismo cuando hay un cuerpo extraño es el estornudo. O si alcanza a llegar a la faringe, entonces viene la tos. O bien cuando la faringe es irritada por alguna sustancia, ya sea aérea o incluso el mismo moco que nos está irritando por el paso continuo, se puede presentar tos. Correcto. O la inflamación, en el caso de la tos. La tos es más bien como una respuesta a algo. Correcto. Aquí hay algo importante también que quisiera yo que nos pudieras explicar. A veces no se toma muy en serio una sinusitis. Yo creo que la situación de automedicación es muy frecuente, máxime que a veces empieza uno con una gripa común, va uno y hay productos que inclusive están en el mostrador, los toma uno, etcétera. Pero bueno, hay un control muy importante acerca de lo que es la nariz, y que obviamente luego viene la complicación con los senos paranasales. En el caso de los senos paranasales, ¿la función es únicamente de enfriar o también tiene alguna producción de moco dentro de las cavidades? Comparado lo que es la nariz con los senos paranasales, la mucosa es mucho más delgada y es una respuesta mucho menor en los senos paranasales. Correcto. Es decir, sí producen menos moco y también acondicionan menos el aire en cierta manera. Correcto. Sí, pero tenemos en la nariz hay bafles inspiratorios que nos ayudan mucho a dirigir este aire a las diferentes cavidades, y expiratorios, que también a la hora de salir el aire, este aire que viene caliente, que viene también húmedo, se revuelve con el resto del aire, de tal manera que es una combinación, es un equilibrio entre la inspiración y expiración para mantener caliente el aire o húmedo
y limpio. Y contestando a tu pregunta, los senos paranasales, la mucosa de los senos paranasales tiene la misma función que la mucosa nasal de la nariz, pero en menor proporción. Correcto, entonces cuando viene la inflamación, digamos que se cierra y se atrapa ese moco, se sigue produciendo y es cuando empieza a sentirse esa presión en la frente, que luego viene el dolor de cabeza o que al agacharse siente uno como un líquido que va a salir y no sale, ¿no? Sí, la fisiopatología o el mecanismo de enfermedad de la rinosinusitis consiste en que las cavidades nasales que existen, las cavidades aéreas de los senos paranasales, tienen ostiums de drenaje, orificios muy pequeños, muy delgaditos que se comunican con la nariz. Perfecto. Y cuando hay una inflamación, por eso le llamamos rinosinusitis, cuando hay una inflamación de la mucosa nasal, estos ostiums de drenaje se inflaman y se cierran, se tapan. Y entonces, al no haber esa comunicación de aire, viene el proceso de inflamación de la mucosa de los senos paranasales, viene una presión negativa, hay un aumento de la producción de moco, y entonces incluso puede haber moco a presión y entonces es cuando hay dolor, hay molestia, hay sensaciones de mucha molestia y de descarga también de moco, de secreción mucopurulenta hacia la garganta. Muy fácil de infectarse esa secreción. Vamos a nuestro primer corte de esta tarde. Qué bueno que están con nosotros. Les recuerdo el teléfono va bien 3719-9763 y los medios en los que se pueden comunicar con nosotros a través de Facebook, a través de Twitter y también, y por supuesto que los invitamos a que diariamente consulten nuestro portal www.acontecermedico.com, donde estamos teniendo boletines de la Secretaría de Salud, hospitales civiles, de todo lo que acontece en el área médica y en el área de la salud en nuestro estado e inclusive en nuestro país. Vamos al primer corte y regresamos, no tardamos nada, quédense con nosotros. Continuamos con tu programa Acontecer Médico. Definitivamente que la situación de estar previniendo enfermedades es una constante que vamos a tener en tu programa Acontecer Médico. Quiero agradecer todos los correos que nos han estado enviando, sus llamadas, por supuesto, y la intervención de todos los profesionales de la salud que están ya muy al pendiente de este programa, a los cuales también les agradezco mucho que nos estén observando y bueno, cualquier sugerencia de tema, cualquier crítica, totalmente bienvenida. Vamos a hacer un pequeño resumen. Estamos hablando sobre la rinosinusitis. ¿Por qué rinosinusitis? Porque bueno, siempre está involucrada la nariz y los senos paranasales. Y aquí el doctor Héctor Macías ya nos dio un avance de cómo está anatómicamente constituida la nariz y lo que es en sí los senos paranasales. Es una infección o inflamación, pero también inclusive sucede que se bloquean los senos paranasales, que son unas cavidades, y entonces se atrapa ese moco que se produce, por lo tanto puede surgir dolor de cabeza, hasta problemas con el movimiento, mareos, en fin, dolor en los ojos, y bueno, definitivamente puede ser algo agudo o inclusive en algunos casos se puede convertir en un problema crónico. Tenemos al doctor Héctor Macías, que es un líder de opinión en otorrino y además pues un gran amigo también. Doctor, pues creo que está quedando todo muy claro de cómo está, digamos, acomodadas esa nariz, acomodados los senos paranasales. Ahora, ¿por qué entonces sucede esas obstrucciones? ¿Cuándo, digamos, siempre va ligado a un resfriado o puede que no sea derivado de un resfriado o gripa? Bien, la mayoría de los problemas de rinosinusitis obedecen a una infección viral de vías respiratorias altas. Y por lo regular, el sistema inmunológico que tenemos, los sistemas de defensa, la respuesta que existe pueden delimitar ese proceso, de tal manera que en 3 o 5 días los pacientes de estar en un periodo agudo de malestar, de obstrucción nasal, de moco, producción de moco, de dormir inadecuadamente y tal vez hasta malestar general en el organismo, cursen 2 o 3 días de este malestar y algunas veces se puede prolongar hasta 5 días, pero sí sabemos que si después del 5.º día el paciente no hay una mejoría importante, entonces significa que esta infección de tipo viral seguramente se complicó ya con algo bacteriano y entonces requerimos darle tratamiento
con antimicrobianos, es cuando está indicado. Pero Correcto. también, eso es cuando es de los procesos infecciosos, virales inicialmente y bacterianos como una sobreinfección. Pero también existen alteraciones anatómicas en la nariz, es decir, desviaciones de tabique y o en ocasiones puede haber la presencia de alguna tumoración o bien en los chiquitines, en los niños, cuerpos extraños. Cierto, los frijoles y cosas que se meten, ¿no? O bien también problemas de alteración en el tejido linfoide, es decir, adenoides, amígdalas. Y en la actualidad sabemos que también incluso el reflujo gastroesofágico puede darnos alteraciones a nivel rinosinusal. Esto es más reciente, ¿verdad? Porque inclusive a veces se confunde un poco este tipo de problemas y bueno, hay quienes en la noche se regresa el alimento y sale hasta por la nariz y obviamente pues viene a causar una irritación enorme, ¿no? Exacto, así es, viene el proceso inflamatorio y la rinosinusitis la podemos clasificar por tiempo, en aguda menor a 4 semanas de evolución, en subaguda menor de 12 semanas y ya la crónica cuando pasa de 3 meses el proceso infeccioso en forma continua. Y también hay procesos de rinosinusitis crónica con periodos de agudización. Y entonces tratamos de clasificarla en relación al tiempo o bien la otra clasificación es en relación a la inflamación del tejido. Y si el periósteo que está en los senos, en toda la mucosa, el mucoperiósteo que recubre todos los senos paranasales, ya hay una inflamación de su capa basal o muy por debajo de ella, entonces ya hablamos de una rinosinusitis crónica. Correcto. Yo creo que eso es muy importante. Definitivamente a veces tenemos nada más la situación aguda. Es cuando atendemos las indicaciones médicas. Ya una vez que se siente uno mejor, suspende prácticamente todo. Entre esas situaciones está la cuestión de los antibióticos, que yo creo que es mucho más importante, en vez de controlar la receta, más bien el que el paciente termine el tratamiento, porque igual de qué sirve que le den 1 o 2 cajas y al final lo toman 3 días, se sienten bien y dejan de tomar el producto. Esta situación puede complicar por una recaída donde inclusive ya haya resistencia al antibiótico. Definitivamente, uno de los problemas médicos y a nivel nacional es la resistencia bacteriana. Y esta resistencia bacteriana la hemos estado ocasionando en parte lo que existía previamente, el poco control sobre los antibióticos. Pero por otro lado, aun cuando se haga la prescripción adecuada y la receta por el tiempo y la dosis adecuada, es verdad, muchos pacientes suspenden su tratamiento cuando ya sienten mejoría, que puede ser al 3er o 4.º día, incluso al 2.º. Y entonces lo que hace es, no eliminamos totalmente el foco infeccioso, la bacteria detecta a estos antimicrobianos y luego reacciona haciendo resistencia al mismo. Y sí, es un problema. La sugerencia es terminar los tratamientos por la indicación que le dé su médico y no suspenderlo de preferencia. Perfecto. ¿Cuáles serían los síntomas? ¿Una persona puede tener una simple gripa o cuándo es cuando ya se podría considerar que se está complicando, que ya vino esa inflamación, que ya se está acumulando ese moco en los senos paranasales? ¿Qué síntomas podrían, digamos, ya definir esto? Los síntomas cardinales de la rinosinusitis es principalmente la obstrucción nasal, es decir, narices obstruidas, ya sea en forma bilateral o ambas en forma bilateral al mismo tiempo. Cuando dice uno que se tapa la nariz y que no puede respirar, ¿no? O bien el ciclo nasal normal, es normal que haya semiobstrucción de un lado y el otro esté libre. Y se están intercambiando por periodos de 40 minutos a 4 horas. Pero cuando ya hay una obstrucción continua, constante, en forma bilateral, hay que poner atención. O cuando hay una obstrucción unilateral completa, también hay que poner mucha atención. El otro síntoma es la descarga de moco, ya sea anterior a la hora de sonarnos o que esté escurriendo hacia la parte anterior, pero principalmente es una descarga de moco posterior, hacia la garganta. O sea, a la hora de pasar saliva siente uno que hay esa secreción. Así es, entonces, y hay que considerar la coloración de esa secreción. Si es
amarillenta, mucopurulenta, cuidado, hay que dar tratamiento. En ocasiones la secreción puede ser blanca, turbia, y no necesariamente es infección, o puede ser incluso verdosa, no necesariamente es infección. Correcto. Pero ya cuando es mucopurulenta, amarillenta, definitivamente lo consideramos como un proceso infeccioso bacteriano. Correcto. Pero otro de los síntomas también puede ser el dolor, la molestia, la fotofobia, es decir, la luz nos causa malestar, ¿sí? Y también la anosmia, es decir, no captar adecuadamente los olores, y al no captarlos adecuadamente también no captamos los sabores en forma adecuada. ¿Sí? Y también se puede acompañar de síntomas generales, es decir, cuerpo, decaimiento, decaída, no tener hambre, no tener energía para realizar determinadas actividades. Y sabemos que cuando hay un proceso de rinosinusitis y la nariz no funciona adecuadamente, entonces por las noches no dormimos adecuadamente. Y el no descansar adecuadamente también nos da trastornos a largo deterioro, plazo. ¿no? en el ánimo y la energía del organismo. No, pues yo creo que todo esto es algo muy importante. Digamos que la cuestión alérgica, ahorita con tanto que se habla de la contaminación y de que hay muchísimas fibras, muchísimos olores, inclusive que ocasionan alergias, esto, digamos, puede evitarse, hay posibilidades de identificar esto y evitar, obviamente, el que se venga esa situación de una rinosinusitis. Sí, como prevención, digamos. La rinosinusitis alérgica es un tema de actualidad. Se dice que es la enfermedad del siglo, de este siglo. Y hay varias teorías del por qué cada vez más gente está resultando mucho más alérgica. Yo creo que los cambios, y esto es personal y no lo tenemos investigado, pero creo que los cambios que estamos generando en nuestro medio ambiente han sido muy rápidos comparados con nuestro proceso de adaptación, por un lado. Y por otro lado, como tenemos el control ya con los antimicrobianos de los procesos infecciosos, también consideramos que el sistema inmunológico trata de mantenerse ocupado de alguna manera. Y por eso es que creemos que están desarrollando las alergias. Pero hablando concretamente de nariz, los aeroalergenos los tenemos muy bien identificados y hay maneras de hacer pruebas inmunológicas en piel, con reacción hacia piel, y para saber a qué son alérgicos y qué tan alérgicos son. Eso también se puede identificar. Pero el mejor tratamiento para el proceso alérgico es no exponerse al aeroalergeno, y para ello en ocasiones tendremos que identificarlo primeramente. Y una vez identificado, obviamente evitarlo al máximo. Exacto, es mucho más fácil. ¿Hay medicamentos que prevengan, digamos, esta situación de desencadenar una... Sí, por supuesto. Tenemos principalmente los antihistamínicos. Hay diferentes antihistamínicos, unos que provocan sueño y otros que no provocan sueño, los de última generación. Y tenemos también antileucotrienos, que los leucotrienos son procesos de inflamación que se generan ante diferentes procesos alérgicos e infecciosos, pero ayudan. Excelente. Pero también tenemos la familia de los esteroides, que estos pueden ser locales en formas de spray nasal o bien ingeridos, tomados. Estos tres grupos de medicamentos, que existen diferentes sales, pueden ser útiles. Y también estamos considerando actualmente lo que es las irrigaciones, los lavados nasales, que sirven para barrer muy rápido las partículas y por lo tanto no ejercer un proceso de reconocimiento antigénico y generar una respuesta alérgica. El utilizar, por ejemplo, el té de manzanilla, gotitas en la nariz, o por ejemplo una solución con solución salina, cloruro de sodio, que venden también ahí, el agua de mar, ahora que también se ha puesto muy en boga, ¿sí es recomendable y esto puede disminuir esas reacciones alérgicas? Sí, hemos visto que nos ayuda, pero también hemos visto que cuando no se utiliza en forma adecuada provoca una rinosinusitis crónica. Ah, caray. Entonces tenemos que hacerlo de una manera muy cuidadosa. Sí nos ha ayudado, efectivamente. El té de manzanilla también ayuda, tiene una sustancia que ahorita no recuerdo el nombre científico, en donde causa vasoconstricción, es decir, retrae los cornetes y permite que el paciente respire mejor.
en el tiempo, en el siglo pasado y a principios del siglo pasado y antes, era un medicamento de elección para los procesos de rinosinusitis, los lavados con té de manzanilla, y no debemos de abandonarlos. Mira, estamos teniendo aquí un video, qué bueno que esta parte interna, ese es el trabajo que tú realizas a través de la endoscopía, ¿verdad, doctor? Sí, así es. Excelente, ¿nos puedes explicar lo que estamos viendo? Sí, mira, ahí en el lado derecho lo que brilla es el cornete medio y a la izquierda Correcto. es la parte de la pared lateral, y en el centro se ve le llamamos concha bulosa, y ahí hay un poco de moco entre la concha bulosa y la pared lateral del lado izquierdo, secreción. Aquí ya con eso que veamos, y a pesar de que el resto se ve prácticamente normal, pero al ver ese moco, ese piso nasal está normal, el cornete inferior se ve normal. Al fondo ya vemos lo que es la pared posterior de la faringe. Y vemos en el lado izquierdo la comunicación del oído, la trompa de Eustaquio que va hacia el oído. Hacia el oído medio. Que cuando eso se inflama sentimos que retumba nuestra voz. Claro, mormados, ¿no? Así es. Y al fondo la faringe, que cuando hay una inflamación muy severa se inflaman las adenoides. Y aquí vemos en la parte superior el cornete medio y entre el cornete medio y hacia la izquierda lo que dice el meato medio. Ahí en los meatos es donde drena finalmente el moco, como lo veíamos, ahí se ve un drenaje de moco en la secreción, es donde drenan el moco de los senos paranasales. Correcto. Y es lo que hay que observar cuando tenemos un paciente con algún estado patológico. Y aquí vemos el lado izquierdo con un poco de deflexión del septum hacia la izquierda, y vamos recorriendo el piso para explorar precisamente la rinofaringe. Esta área que estamos viendo ya pasamos las coanas y es la rinofaringe, y a la derecha vemos la trompa de Eustaquio del lado izquierdo. Y alcanzamos a observar el cornete, la cola del cornete medio al lado derecho, y entre el septum y el cornete medio, más bien el cornete superior, en la parte más posterior está el ostium de drenaje del seno esfenoidal. ¿Sí? Y ahí vemos, y aquí vemos esta secreción blanquecina, moco, un moco blanco que sale. Esto también me habla posiblemente de un mucocele, es decir, que ya hay formación de algún mucocele. Entonces hay que explorar muy bien todas esas cavidades, que en ocasiones, si lo hacemos bajo la rinoscopía convencional, que es decir, una lámpara frontal y el rinoscopio, no nos permite hacer los diagnósticos adecuados. Hay que hacer una exploración endoscópica. Claro. No, y aquí se ve, pero se ve maravillosa ya conocernos por dentro. Yo creo que es algo muy, muy bueno. Vamos al siguiente corte, si me permites, doctor Macías. No. Vamos, claro. Ahorita regresamos con este tema. Regresamos. Bien, pues estamos continuando con este programa, y definitivamente este tema es apasionante, todo lo que es la medicina. Ahora hay una tecnología médica impresionante que nos permite conocernos por dentro y de esta manera entender el por qué debemos de continuar con los tratamientos, de por qué debemos de cuidar. Son partes tan pequeñas, tan sensibles, tan importantes, que participan en cada parte de nuestro organismo y su funcionamiento adecuado, que la verdad hay que cuidarlo, es el único que tenemos. Entonces definitivamente hay que trabajar para siempre mantenerlo sano y obviamente seguir esos tratamientos hasta el final. Justamente es a donde vamos ahora. Vamos a entrar al tratamiento. Bueno, doctor Macías, si gustas, si te parece bien, ¿qué te parece si nos das algunos tips de qué hacer, qué no hacer, cómo tratar esto, el tiempo en que se debe tratar, o inclusive el animarnos hasta que nos hagan una cirugía si este es el caso, ¿no? Sí, cómo no. Bueno, en primer lugar, ¿qué hacer? Primero, cuidarnos como personas, alimentarnos bien, hacer ejercicio y dormir lo mejor posible. Correcto. Esto, nuestro sistema inmunológico está fuerte y responde a los procesos inflamatorios o infecciosos. Eso es básico, es importantísimo. Pero ya cuando tenemos una patología nasal, definitivamente nosotros, el primer tratamiento en los procesos de rinitis aguda, rinosinusitis aguda viral, implica hidratarnos muy bien y mantener reposo. El reposo es importante.
y tratar de sonarnos en la forma adecuada, es decir, obstruir una fosa nasal y luego la otra. Y sonar bien. Y ya si es necesario utilizar medicamentos como los que habíamos mencionado. Aquí estamos viendo otras imágenes muy interesantes de la endoscopía. Si nos comentas. Sí, también. Aquí se ve una nariz muy sucia, sí, se ve la secreción, se ve toda la secreción purulenta en el meato medio. Sí, es una nariz enferma. Esta es una nariz enferma, es muy enferma. Es un proceso infeccioso, está inflamado el cornete de una manera muy severa. Y entonces aquí ya en estos casos, y la secreción observaron el color mucopurulento. Exacto. Definitivamente aquí tenemos que dar un antibiótico. Y el antibiótico a utilizar en este caso puede ser si el paciente no ha sido tratado previamente, podemos utilizar una amoxicilina y clavulanato, pero si ha sido tratado, irnos a las cefalosporinas de segunda o tercera generación o incluso a las fluoroquinolonas. Sí, que son los más recientes, ¿no? Así es. Además de realizar sus lavados con solución, ya sea té de manzanilla o con solución salina. Y aquí vemos también otra vez una mucosa sucia, y desviado el tabique. Se observó cómo pegaba el tabique en la pared lateral nasal. Exactamente, está obstruido completamente. Así es. Eso, la desviación de tabique predispone a los procesos de rinosinusitis. Correcto. Y definitivamente hay que intervenir quirúrgicamente a los pacientes. Aquí vemos el lado contralateral, el izquierdo. Vemos también cómo está mucho más amplia la cavidad y se ve del lado derecho, que es el tabique nasal, que debería de estar recto. Está cargado hacia el otro lado, como quien. Se ve alterado. Ok. Correcto, ¿no? Muy interesante esto. Y ahorita que mencionaba lo del tabique, creo oportuno que aclares a todo nuestro público que a veces, bueno, nos da mucho miedo la cirugía y seguramente todos tenemos la imagen de los que antes se operaban el tabique, por ejemplo, y eran días en los que no podían ni respirar, era muy doloroso, mucha sangre, estaban taponeados y todo. ¿Se llega a este punto en una cirugía ahorita o se puede ya evitar todo ese penar? Bien, primeramente, cuando hay una desviación de tabique a cualquier edad, no importa si es niño o adulto. Puede ser, por un golpe también puede ser, ¿verdad? También, si hay desviación de tabique hay que tratar de alinearlo lo más pronto posible. Las técnicas en la actualidad se hacen con anestesia local y sedación, no tenemos que dormir totalmente al paciente, o mejor dicho, no tenemos que intubarlo. Perfecto. Y entonces los pacientes se consideran ambulatorios, entran a quirófano, se recuperan 2, 4 horas y pueden irse a casa. También, separamos los tejidos, pero de tal manera que antes era obligado el taponamiento. En la actualidad, ahora con diferentes técnicas, podemos mantener la mucosa pegada al cartílago sin necesidad de obstruir la nariz. Aquí estamos viendo algo del apoyo de imagenología que es tan importante en el diagnóstico. Y esto, si nos explicas más o menos qué es lo que nos muestra, doctor. Aquí lo que vemos lo negro son los senos paranasales maxilares con un poco de inflamación de la mucosa. El tabique lo vemos prácticamente recto, pero entre los ojos, central, ¿verdad? La parte central es el tabique y en los laterales hacia arriba, esos son las cavidades, son los ojos en realidad, es la cavidad orbitaria. Y en medio de ellos vemos cómo hay unas burbujas de aire y luego tejido así gris, casi del mismo color de los ojos. Ahí debería de ser todo negro, debería de ser neumático, es decir, aquí tenemos un paciente con una sinusitis etmoidal. Estamos corroborando a través de una tomografía, una tomografía computarizada, corte axial, corte coronal, una rinosinusitis. Correcto. Y este paciente requiere tratamiento médico. Y aquí es otro corte en donde vemos el seno maxilar del lado izquierdo totalmente lleno de secreción. Exacto. Aquí tenemos que dar tratamiento médico y si esto persiste, entonces abrir el ostium de drenaje, ayudar a través de cirugía endoscópica, con un control endoscópico como lo que vimos las imágenes, y con micropinzas, instrumental especializado, y abrir estos ostiums de drenaje para que drene en forma normal, natural, es ampliarlos. Y que salga todo ese moco acumulado. Y este es un corte axial en donde vemos los ojos y la nariz y vemos las cavidades de los senos etmoidales que están llenas también de moco, de secreción, algunas, y hay que dar tratamiento médico. Y la más inferior, que es el seno esfenoidal, se ve ahí un cambio de
de coloración de negro y luego gris y luego se ve muy blanco, que es el hueso, que es el límite. Correcto. Pero eso gris es inflamación de mucosa o es moco, una de dos. Y habrá que dar tratamiento médico. Y todos estos indicativos, ¿verdad? Pues son muy importantes para ustedes, ¿no? Sí, y aquí vemos dos cosas, los dos senos los dos senos maxilares ocupados de moco y el tabique nasal está pegando a la pared lateral hacia el lado derecho. Ese es un espolón que está pegando, está irritando esta nariz y entonces la producción de moco aumenta. El paciente puede tener dolor de cabeza, dolor facial y además obstrucción nasal. Ok. Mucho problema para respirar aquí, ¿no? Aquí sí vemos, doctor. Y vemos también los ojos con el nervio óptico saliendo de los ojos, que hay que tener mucho cuidado con ese nervio óptico a la hora de intervenir a los pacientes porque puede existir el riesgo de ceguera, que es mínimo pero existe. Y tenemos una rinosinusitis etmoidal también. No, por razón para ponerse en manos de especialistas. De ahí la importancia de contar con una tomografía computarizada bien elaborada, bien hecha, es primordial para la cirugía. Y aquí vemos, pues no vemos senos paranasales, vemos una sola, totalmente ocupados todos estos senos paranasales. No hay espacio. No hay espacio. Aquí seguramente es un paciente con o una tumoración que abarca todos los senos paranasales, pero muy probablemente una poliposis nasal. Y bueno, en este caso yo estoy seguro que es una poliposis nasal en un paciente sumamente alérgico y que ha desarrollado pólipos nasales. Ok. Sí. No, pues muy interesantes estas imágenes. Bueno, estamos viendo otras aquí estas también. Imágenes, aquí vemos prácticamente cómo debe de verse una imagen normal los senos paranasales. Aquí en este caso el seno maxilar y el tabique prácticamente recto. Correcto. Bien, pues vamos al siguiente corte. Ya se nos está yendo el programa, pero está todo muy interesante. La verdad son temas que son inagotables, se pueden hablar desde muchos enfoques y definitivamente que el tratamiento va a depender mucho de la voluntad que cada uno de nosotros tengamos para seguirlo, para continuarlo y llevarlo a cabo tal cual como se indica, porque a veces luego echamos la culpa al médico, oiga, pues no mejore, pues sí, si no se toma el medicamento, no se hace lo adecuado, por supuesto que no van a tener una solución adecuada. E inclusive la cirugía, que como dice el doctor, es parte de esa solución y que a veces ahí nos atoramos mucho, como que no le queremos entrar. Vamos al corte y regresamos ya para terminar este programa sobre rinosinusitis. Bueno, pues estamos en la recta final del programa. Yo creo que cualquier situación que ustedes tengan, realmente yo les recomiendo mucho que se comunique con el doctor Héctor Macías. Es un especialista muy bien preparado, tiene una tecnología de punta. Esta endoscopía que hemos estado viendo, los videos, estas endoscopías son muy atractivas en el sentido de que no hay el a ver si latino, sino simplemente ya el doctor va a lo seguro porque lo está viendo. Eso es algo muy importante que todo otorrino debería inclusive de tener este equipo. Yo creo que es algo muy importante de vanguardia, que todo el mundo lo haga ya. Es una invitación, ¿no, doctor? Para que se lastime menos, porque yo creo que una de las situaciones por las que a veces uno no va con el médico es porque me va a lastimar, me va a doler, etcétera, etcétera. Este tipo de intervenciones, como lo estábamos viendo, yo te preguntaba el otro día en tu consultorio, ¿producen alguna molestia o algo doloroso o algo? Por ejemplo, el ver que entra ese endoscopio hasta el fondo y casi hasta la campanilla, ¿no? Sí hay una leve molestia, pero más bien la molestia es inicial, cuando uno coloca los medicamentos nasales, porque arden un poco, que es el vasoconstrictor y el anestésico local. Correcto. Pero también uno debe de desarrollar, y a eso estamos preparando residentes, es decir, futuros especialistas, para que tengan la sensibilidad de introducir el endoscopio sin lastimar la mucosa. Hay que hacerlo con mucho cuidado y utilizar el instrumental adecuado. Correcto. Sí. Ahora, yo creo que aquí en el caso de ya una situación de cirugía, el punto, digamos, de recuperación. Yo, por ejemplo, me opero, tengo el tabique desviado, me van a hacer X procedimiento. ¿En cuánto tiempo yo ya puedo regresar a mi actividad normal? Bien, es variable con cada paciente.
Pero normalmente en la actualidad a los 8 o 10 días ya pueden realizar actividades normales, sobre todo porque ya no usamos mucho el taponamiento nasal, salvo en pacientes muy específicos. En este video tengo entendido que hay problemas ya bastante severos, ¿no? Aquí podemos ver un tumor en el piso. Es el lado izquierdo de la pantalla es el cornete inferior, pero el resto es un tumor y vemos restos de sangre. Este es un joven con un nasoangiofibroma. Es un tumor que nace en la pared posterior de la nariz y va creciendo hacia adelante. Correcto. ¿Sí? Y entonces hay una obstrucción nasal respiratoria y también, bueno, aquí se intenta, ahí está la secreción que se acumula, es la campanilla, eso atrás que vemos. Exactamente. Y la secreción que se acumula. Híjole, impresionante. Entonces, en estos casos, el angiofibroma, pues es tratamiento quirúrgico y entre más pronto lo operemos mejor porque sigue creciendo, creciendo, creciendo y se llega a meter hasta cráneo. Híjole, eso es algo que también es importante. El hecho de que alguien se atienda a tiempo, pues se previenen situaciones como, por ejemplo, lo estamos viendo, van directo y está pues muy pegado a la cuestión ya cerebral, ¿no? Sí, aquí vemos una nariz que se ve y una infección severa. Bastante severa. Se ve secreción mucopurulenta, pero además vemos el cambio de coloración en cornete. Sí, se ve ya se ve oscuro. Hay una necrosis del tejido. Y en este caso es producido por un hongo, el mucor, este hongo en las tortillas echadas a, digamos, ya a perder, que tienen esa capita verdosa, el mojo, ya en la tortilla o el pan, si este se desprende y se inspira y el paciente, principalmente diabético, descompensado, se llega a entrar a este hongo a la nariz, se va a meter por los vasos sanguíneos y va a producir esa necrosis. Y estos pacientes son urgencia, hay que operarlos lo más pronto posible. Claro. Inmediatamente, porque si no, la verdad, llegan a fallecer. O sea, el hongo se puede ir Se va por la oftálmica hasta el área cerebral y producir una mucormicosis de tipo cerebral y puede fallecer el paciente. Entonces, tener cuidado cuando, por ejemplo, la tortilla o el pan está lleno de hongo, sí, hay que tener cuidado. O alguien que tenga su sistema inmunológico deprimido. Aguas con inhalar eso. Mucho cuidado, mucho cuidado. Muy bien, perfecto. Recomendaciones y digamos algunas ideas que les puedas dar a las mamás, por ejemplo, desde los niños que también empiezan mucho a introducirse el dedo en la nariz o a objetos, ¿qué recomendaciones puedes dar? Sí, nosotros hacemos un ejercicio, una viñeta, es decir, un niño de 2 a 3 años de edad que empiece con obstrucción nasal unilateral, primero un moco blanco transparente y a los 2 días se vuelva turbio y detecten un mal olor al 3.º o 4.º día, de seguro es un cuerpo extraño. Y entonces hay que y responden a tratamiento médico, se les da antibiótico y mejoran, pero luego vuelve. Entonces hay que verificar que no haya un cuerpo extraño en nariz. Eso es en los bebés, en los chiquitines. Y también ya en los pacientes, en los jóvenes adolescentes, cuando haya obstrucción nasal y sangrado, descartar hombres exclusivamente el angiofibroma. Correcto. Y ya en pacientes adultos, cuando presenten un cuadro de rinosinusitis y lleven todas sus medidas de alimentación adecuada, descanso, etcétera, entonces considerar el medio de trabajo. Si están expuestos a aires acondicionados o si están expuestos al polvo, o en los trabajadores de la madera, es decir, la actividad, hay que considerarla. Claro. ¿Sí? Pero en general, lo más importante es tener una higiene adecuada nasal. Y sí podemos utilizar soluciones salinas, sobre todo si trabajan en lugares con mucho polvo, para, digamos, limpiar su nariz. Correcto. Y también a la hora del baño tratar de sonarse de la manera adecuada, obstruyendo una fosa nasal y luego la otra. Doctor, yo creo que siempre te pongo a hacer esto, pero ¿podrías decirnos cómo se debe estornudar para no contagiar? Por favor. Bueno, siempre el estornudo más que nada va directamente relacionado a proteger a la gente que está a nuestro alrededor. Claro, perdón, porque el estornudo sale con una velocidad impresionante. Sí, ¿no? Y diseminamos los microorganismos, las gotas de flu en un área aproximadamente de 2 a 3 metros. De tal manera que si nosotros estamos enfermos, usar cubrebocas. Correcto. Es importante. Y la forma de estornudo adecuada es bajar la cabeza
el brazo, poner la nariz y la boca en la parte interna del codo. Correcto. Y entonces hacer la exhalación. Esa es la manera que se quede atrapado aquí y no que se disemine 2-3 metros, claro. Cuando no hay otra opción. Y si vamos en el auto, de preferencia bajar la ventanilla y estornudar hacia afuera. Correcto. Porque si no, de seguro todas las personas que van ahí van a salir contaminadas. Muy bien. Doctor, pues tenemos aquí 2 preguntas rápidas. Dice, bueno, cuando hace frío mi nariz produce mucho flujo, estornudo y sueño mormado, pero con el clima cálido respiro bien, o sea, de alguna forma con el frío aparentemente viene ese taponamiento. Arturo Barragán pregunta. Sí, ahí lo que está ocurriendo es que su mucosa nasal, los cornetes son hipersensibles al frío, pero hay gente que comenta que es alérgica al frío, en realidad no es eso, es una sensibilidad aumentada al frío. Sí, y correcto. Es cierto, en los climas cálidos la nariz funciona mejor. Estamos a nivel del mar, humedad, mucho más limpio el aire porque las corrientes vienen del mar y el calor es mucho más adecuado. Entonces, de tal manera que funciona mejor la nariz en climas cálidos. En climas cálidos. Y aquí hay que descartar que no sea un proceso alérgico porque a veces el primer dato es alergia, sensibilidad al frío en los procesos alérgicos. Correcto. Bueno, una última pregunta. Dice, me cuesta trabajo respirar, me fatigo al hacer ejercicio, por las mañanas amanezco congestionado. ¿A qué se debe esto? Bien. Oscar Martínez. La obstrucción nasal, bueno, pueden ser múltiples factores. Que vaya contigo. Ahí sí me es difícil hacer una respuesta general, porque puede ser alergia, puede ser desviación de tabique, puede ser hipertrofia de cornetes, pueden ser varias cosas que estén causando esa obstrucción nasal, y es verdad, con esa obstrucción este paciente no descansa, no duerme adecuadamente, se levanta fatigado, pero esto nos está hablando del síndrome de apnea obstructiva de sueño. Correcto. Muy bien. Bueno, no sé si quieras dar una última recomendación, perdón, a nuestros televidentes. No, bueno, lo que habíamos mencionado, el cuidarse a sí mismo es muy importante. Importantísimo. Pero sobre todo, si un proceso rinosinusal no se resuelve en los primeros 5 o 7 días en forma espontánea, o bien con la ayuda de ciertos medicamentos, definitivamente que requiere de la evaluación de un especialista. Claro. La rinosinusitis puede ser tratada inicialmente por un médico general que tenga conocimientos al respecto, que sí lo tienen, hacemos cursos para ello. Pero si después de 7 días el proceso sigue, sí, habrá que consultar a un especialista para identificar la causa. Muy bien, pues les agradecemos muchísimo el que nos hayan acompañado esta tarde en este tema. La próxima semana vamos a tener un tema sobre sexualidad para que estén pendientes. Y bueno, les recordamos que estamos el próximo jueves de 2 a 3 de la tarde. Mañana la repetición de este programa de 1 a 2 de la tarde y el domingo a la 1 de la mañana. Visiten nuestro portal www.acontecermedico.com. Pues nos retiramos, nos despedimos de ustedes, que tengan un buen provecho. Ricardo Sosa, servidor, me despido de ustedes. Doctor Macías, pues muchísimas gracias por haber atendido nuestra invitación. No, un placer, un honor estar aquí con ustedes. Y a ustedes, gracias por acompañarnos.